Ahora, vamos a cambiar el diseño. Así lo pongo al costado. Vamos a presentar. Bueno, entre tanto se vaya subiendo, les voy a comentar los objetivos de la cátedra. Lo que queremos es que ustedes, en la práctica profesional, puedan aplicar estos conocimientos que vamos a adquirir en este semestre. Básicamente la universidad, ustedes saben que apunta a la parte técnica, ¿no? Dejando de lado la teoría, pero sí que seamos buenos técnicos del derecho en el ejercicio profesional que vayamos a desempeñar. Esto es básicamente lo que nosotros queremos. ¿Cómo lo vamos a lograr? Como les decía, con esta evaluación constante. Una postura de la cátedra es esto que están viendo, que lo ven, ¿no es cierto? Sí, Sí, se ve. se ve perfecto. Sí, profe, se ve. Muy bien. Para que Mónica quiere ingresar, la vamos a dejar, la vamos a dejar de lado. ¿Dónde está Mónica? Bueno. No, no la veo, Mónica. No me ha pedido ingresar. Bueno, sigamos. Bueno, esta es una posición de la cátedra que a través de los cursos de pedagogía que hemos hecho dentro de la misma facu, lo cual nos otorga muchas posibilidades, es esto de la calificación numérica. No siempre es lo más fiable, porque un número no nos puede indicar por ahí cuál es el conocimiento alcanzado por el alumno. Por lo tanto, esta evaluación constante sí nos da una posibilidad. Vamos a tener que poner un número y tarde o temprano vamos a tener que poner un número, pero no va a ser un número por lo que ustedes hagan solamente en el parcial integrador, sino porque cada uno de estos trabajos que ustedes vayan realizando. Para nosotros es muy importante esa participación para evaluar. Bueno, vamos a comenzar con el concepto de derecho registral. Acá estamos haciendo una conceptualización genérica de todos los registros que podamos llegar a conocer. Conjunto de principios registrales ahora, y normas que regulan las registraciones registrales, que determinan cómo van a funcionar los organismos estatales encargados de registrar personas, hechos, actos, documentos o derechos. Si nosotros más adelante vamos a completar la unidad 1 y vamos a clasificar los tipos de registros. Una de las clasificaciones es según el objeto de la registración. Y acá estamos hablando de los objetos de registración en esta definición. Fíjense que estamos hablando de, por ejemplo, hechos. En este tipo de registro, los hechos son acontecimientos que surgen de la propia naturaleza. Por ejemplo, el registro civil anota hechos. ¿Y qué anota? ¿Qué hechos? El nacimiento y la muerte de las personas. La inscripción en ese registro no agrega un elemento más a lo que conocemos como hecho. El registro de actos, como ejemplo, podemos decir el registro del contrato matrimonio. En el registro civil, ¿sí? Este acto jurídico o contrato
no va a existir si no se celebra en ese registro al cual queda incorporado. Como también la escritura pública, que ya conocen a través del registro notarial y de haber cursado notarial. La escritura no va a existir si no es autorizada por un escribano público titular de ese registro notarial o del adscripto que actúa en la esfera de la competencia de esa escribanía. Y también como los documentos, el documento en estos registros se entienden como una cosa mueble que está representando un hecho. Pero en lugar de ser registrado el hecho, como vimos en el registro civil, lo que estamos ingresando o registrando es la cosa que contiene el hecho, es decir, registramos el documento. Bueno, haciendo estas aclaraciones como ejemplo de este concepto, lo importante es también cómo van a practicarse las registraciones y cuáles van a ser los efectos que esas registraciones conlleven. Es decir, qué consecuencias jurídicas van a derivar. Nos vamos a abocar hoy a un registro específico, que es el registro inmobiliario. Y como el nombre lo dice, el objeto en este caso de registración es un inmueble. Y vamos a plasmar en la publicidad que da este registro cuáles son los efectos y la forma en que lo vamos a registrar. Entonces, para conceptualizar el derecho registral inmobiliario, conjunto de normas que regulan la matriculación de los inmuebles, cómo los registramos, los derechos que van a recaer sobre ellos, cómo vamos a anotar las medidas cautelares que a quienes afectan, a los titulares registrales, que son los dueños de estos inmuebles, y la forma y recaudos necesarios para efectuarlos, como había dicho anteriormente. ¿Cuáles son el conjunto de normas? Son estos principios registrales, que son básicamente en la nominación los mismos que los principios notariales. Nada más que cambiamos el punto de vista del principio. Ustedes en notarial lo veían desde el punto de vista del notario, y en registral lo vamos a ver desde el punto de vista del registrador, del registro. Así que, conociendo un poco la conceptualización, vamos a ver cómo se aplican, sobre todo en la forma práctica, esos principios notariales. En cuanto a otras normas que tiene el registro inmobiliario, es la ley 17.801, que es la ley nacional, el decreto reglamentario de la provincia de Mendoza, el 8603, como así también vamos a aplicar las normas del Código Civil en cuanto a los documentos, y como también la ley 3058 que regula la actividad notarial en la provincia de Mendoza. Lo bueno es que ustedes, como alumnos de cuarto año, tienen un gran conocimiento de la materia jurídica, de materia civil, lo cual a nosotros nos facilita muchísimo la posibilidad de dar por sabido algunos conceptos que no va a hacer falta repetirlos. En suma, el derecho a registrar inmobiliario es aquella parte del ordenamiento jurídico que se refiere al registro de la propiedad y a los efectos civiles que desarrollan las inscripciones practicadas en él. Lo que yo les pido es que por ahí formen un glosario, tomen una hoja y vayan anotando algunos términos que vamos a tener que utilizar específicamente en la materia. Por ejemplo,
ya estamos hablando de registración. Ese es un término netamente registral del derecho registral, ¿sí? La registración. Otro que resalta acá en esta diapositiva es el término inscripciones, que también vamos a conceptualizar. Entonces vayan formando ese glosario. ¿Cuál es la finalidad última del derecho registral inmobiliario? La publicidad de ciertos actos para dar seguridad jurídica en las transacciones inmobiliarias. Es decir, cumplir con esta seguridad jurídica, que aquel que acceda al registro tenga, digamos, una fe registral de que lo que está anotado o registrado o inscripto en el registro de la propiedad inmueble sea verídico. Recuerden el artículo 4 de la ley 17.801, que es muy importante, que la inscripción registral no convalida las nulidades de los actos jurídicos publicitados en ellos. Entonces, ¿dónde está la seguridad? Bueno, la seguridad está en que se haga, digamos, un estudio veinteañal por parte del notario de las anotaciones registrales y de los documentos que contienen los derechos reales que se publicitan en el registro de la propiedad inmueble. Bueno, en cuanto a la seguridad jurídica, también la podemos complementar con esto de que esta registración haga oponible al derecho real frente a los terceros interesados y de buena fe. ¿Sí? Dar a conocer a los terceros. Que el tercero no acceda al registro y no lo haga efectivo este conocimiento, no va a dejar de ser oponible lo que figura en el registro de la propiedad. Bueno, esta es como una pequeña introducción de la unidad 1, porque lo que queremos hacer ahora es abocarnos directamente a la unidad 3. ¿Alguna pregunta referida a esto que hemos hecho como introducción? Muy bien. No, profe, todo bien. Perfecto. Bueno, vamos con el Power de la unidad 3. Lo bueno de los Power es que todo el contenido teórico que tienen, más la parte práctica, va a ser suficiente para ustedes para realizar la promoción de la materia. Bueno, estamos viendo entonces la técnica de registración en folio real. Lo pueden observar, ¿es así? ¿Cómo, doctor? ¿Lo están visualizando? Sale solo No, la pantalla. estamos viendo sus documentos. Todavía Esa es técnica de registración en folio real. no. Estamos viendo, Lo único que se ve es el explorador de archivos. estamos viendo la carpeta de sus documentos donde dice material en blanco, práctico 1, tomo práctico, unidad 3, técnicas de registración 2020, pero no está cliqueado. Ok, no es lo que quiero que vean. El de abajo, profesor. Para que me vuelvo a la pantalla. Vamos a ver. Acá está. Este es. Avísenme cuando puedan ver técnicas de registración.
Lo vimos. Ahora, Ahora, ¿ahí está? ¿sí? Perfecto. Bueno, ¿por qué no desarrollamos netamente la unidad 1 y sí vamos a desarrollar parte de la 3? Porque esta, digamos, que es la parte práctica de la materia. En las técnicas de registración lo que vamos a hacer es volcar todos los principios registrales, conceptualizarlos y luego aplicarlos siempre en las técnicas de registración. Bueno, acá están visualizando en esta diapositiva el registro de la primera circunscripción, que abarca la primera, tercera y cuarta circunscripción de la provincia. Hay delegaciones en San Martín y en Tunuyán, donde se han hecho estos pequeños registros de la propiedad en esas zonas para que los inmuebles que correspondan a esas circunscripciones sean anotados allá. Los que corresponden a la primera se van a anotar aquí en la provincia, que está en calle San Martín, acá enfrente de McDonald's. Hay otro registro que comprende a la segunda circunscripción de la provincia, es decir, San Rafael, Malargüe y Alvear. Ese registro está con sede en San Rafael, para poder utilizar ese registro para los inmuebles que se quieran registrar de esas circunscripciones. Ambos registros aplican los mismos principios, las mismas normativas, no se diferencian en lo jurídico, sino que hay un contacto estrecho entre ambos registros y se dictan cursos normalmente para los dos registros para, digamos, llevar una misma línea de pensamiento y de calificación en lo registrado. Este término que acabo de utilizar, calificación, también anótelo en ese pequeño glosario, en una hojita ahí, para que vayan utilizando los términos de la materia. El término calificar lo vamos a desarrollar en la unidad 5, pero que va a estar en el segundo semestre, pero lo podemos conceptualizar como el análisis jurídico que se realiza de los documentos presentados al registro. ¿Qué son las técnicas de registración? Este concepto lo elaboré yo porque no encontré en ningún material bibliográfico de derecho a registrar la posibilidad de conceptualizar técnicas de registración. Y lo concebí como un conjunto de procedimientos prácticos. Es decir, ¿qué se hace en la práctica en el registro? El resultado de estos procedimientos son que los documentos públicos que ingresan al registro, documentos de origen notarial, judicial y administrativos, se los publiciten en anotaciones e inscripciones dentro del registro de la propiedad inmueble. Es decir, en qué elemento material se van a realizar esas anotaciones e inscripciones. Dos palabras más importantes para el glosario de la terminología de la materia: anotaciones e inscripciones. Vamos a darle un pequeño concepto de estas anotaciones e inscripciones para que lo vayan poniendo en conocimiento. Acá hay una diferencia entre estos términos, anotación e inscripción, de temporalidad. Lo anotado, es decir, aquello que se registra en alguna de las técnicas dentro del registro de la propiedad inmueble, va a tener una temporalidad corta. Va a ser anotado por un tiempo determinado. Un ejemplo de esto pueden ser las medidas cautelares. Conozcan ustedes conocen las medidas cautelares que contiene nuestro Código Procesal Provincial y que las enumera y que tenemos embargos, anotación de litis,
prohibición de innovar, las inhibiciones. Todas estas medidas cautelares tienen una caducidad de 5 años. Entonces, se las denominamos anotación porque dura un tiempo determinado, corto. El certificado de reserva de prioridad también tiene una vigencia corta, es una anotación. ¿Por qué? Porque tiene, según la sede del notarial, del notario que revisa la escritura, es de 15, 25 o 30 días. Entonces, hay una temporalidad corta. La inscripción es todo lo contrario. Una consideración en largo tiempo de documento registrado. Por ejemplo, el derecho real de dominio contenido en una escritura pública tiene una temporalidad extensa, que puede durar, por lo general, la gente adquiere su casa y la mantiene por mucho tiempo para vivir. La hipoteca es otro derecho real que, publicitado en el registro, a través de su registración, algunas de las técnicas, también va a tener una temporalidad más larga. Bueno, ¿qué técnicas se utiliza en el registro de la propiedad inmueble? La técnica de tomo, la técnica de folio real y la matrícula CIRC. En esta clase vamos a ver la técnica de tomo porque es también la base sobre la que vamos a hacer el práctico. Estas técnicas, como el fin último del registro, tiene que cumplir con esta finalidad de seguridad en el tráfico jurídico inmobiliario. Las tres técnicas van a transformarse en documentos públicos, tanto el tomo, como el folio real, como la matrícula CIRC. ¿Por qué? Porque hay una intervención de un oficial público, como es el registrador, validando con su firma y transformando un simple papel, como puede ser el tomo, un simple cartón, como puede ser el folio real, o un simple archivo digital, como la matrícula CIRC, en un documento público. Bueno, acá tenemos, en esta diapositiva, los tomos. Fíjense que es básicamente un cuaderno grande que tiene hojas que se deterioran con el tiempo, que pueden ser comidas por insectos, por ratas, etcétera, y que esa seguridad jurídica que queremos dar parece que no se cumpliría. Lo bueno es que se han digitalizado estos tomos, tanto como el folio real. El folio real, ese cartón de folio real, las llamamos matrículas también. Es por eso que la tercera técnica se llama matrícula CIRC. Entonces, cuando ustedes quieran definir el folio real, lo que pueden decir son las matrículas que contienen registraciones de los derechos reales sobre inmuebles. La matrícula CIRC va a ser el archivo digital. Y bueno, los tomos, este papel que están en libros grandes, ¿sí? Fíjense que el registro de la propiedad inmueble en Mendoza está bajo la órbita del Poder Judicial. En otras provincias no es así, están dentro de la órbita administrativa, es decir, del Poder Ejecutivo. Aquí no, aquí estamos regulados por la Corte Provincial. Hay una orden de servicio que determinó que estos tomos
y van a estar comprendidos por 300 fojas, los más chicos, 500 fojas, otros tomos, o 1000 fojas, los tomos más grandes que están en la provincia. En la siguiente imagen vamos a ver el lomo de estos tomos, que son, básicamente, se pueden dividir en tomos de propiedad, que son el tomo 70E de San Martín, es un tomo de propiedad, el 38 par también es de propiedad, el 59A es de propiedad, pero fíjense, el 8 par es un tomo de hipoteca. Después el tomo 34 de San Carlos y 27 impar de... no puedo leer ahí. Bien. Son de propiedad. Es decir que vamos a tener una calificación de tomos de... Sí. ¿Alguien quiere preguntar algo? Ahí, profesor, la Decime. numeración que tiene el lomo arriba, ¿qué significa? Bueno, vamos a eso. Esa numeración que tiene el 8 Ajá. corresponde al departamento, que es San Martín. Ah, Entonces, el 6 Luján, el 15 Tunuyán, el 14 creo que es San Carlos, si no me equivoco. Bueno, pero fíjense que el de San Carlos no tiene el número. A ver, en Mendoza se le otorga un número a cada departamento. Profe, sí, San Carlos tiene un 16. sí, Un se 16. ve apenas un 16. Ajá. Perfecto, yo ni lo veo. Profe, una pregunta, ¿todo esto está ahí donde era Giol? No, esto es San Martín 322. 322 no, Ah, perdón, acá enfrente de McDonald's. ah, No, en Giol, a ver, como estos documentos, si bien están digitalizados, la digitalización muchas veces no es perfecta. Entonces se necesita materialmente el tomo, porque en el caso de que alguien observe a través de la página del registro el asiento del tomo y no esté claro, se recurre finalmente al tomo y se abre la hoja para visualizarla más en concreto. ¿y por qué están en tan mal estado? Por eso le pregunté que era en Giol, porque pensé que eran más viejos, Claro. y no este lugar que es más nuevo. ¿Por qué están en tan mal estado? Porque el folio real que se genera con la ley 17.801, que es del año 68, recién entró a regular qué técnica se iba a utilizar en los registros del país. ¿Qué hicieron los registros locales de todas las provincias? Violando, digamos, la norma constitucional, porque era una facultad de las provincias delegada a la nación, cómo se iban a organizar los registros. Los registros comenzaron a anotar los derechos que recaían sobre los inmuebles. Por ejemplo, en nuestra provincia empezaron a partir del año 1900. Entonces ahí se fueron creando los tomos. Decían, ¿dónde lo anotamos? No tenemos una norma que nos regule, lo hacemos en estos cuadernos. Y fíjense que son tan antiguos que muchas veces están redactados los asientos con pluma, la vieja pluma que se mojaba en un tintero y se hacía la escritura. Tan antiguos son, lo cual genera una complicación para la interpretación, para la calificación, para analizarlo jurídicamente, porque no podemos muchas veces entender la letra de la persona que inscribió en ese momento. Bueno, vamos a establecer la nota de inscripción de esta técnica. El término nota de inscripción es muy importante porque cuando el profesor le pregunte ¿cuál es la nota de inscripción de este inmueble?
ustedes van a tener que desarrollarla según la técnica. La más compleja es la de técnica de tomo. ¿Por qué? Al tomo se lo va, al inmueble, perdón, se lo va a indicar en esta técnica con varios elementos que son el número de asiento, el número de la foja, que corresponde a ese librito que vimos, el tomo a que corresponde. Vieron que en el lomo anterior, en los lomos de estos tomos, tenemos 70E, o 38 par, o 59A. Esa es la designación del tomo. Muchas veces se le pone la letra E, o par, o impar, porque son muchas las cantidades de tomos que corresponden a un departamento. Entonces, a alguien se le ocurrió, en lugar de ponerle al tomo siguiente 71, le puso 70 par, para ir logrando contener a todos los asientos que se registraron en masa a partir del año 1900 en la provincia, porque toda la gente rápidamente acudió a registrar su inmueble, porque es un elemento muy valioso, la propiedad inmueble. Entonces, le vamos a colocar al tomo la calificación par o impar, o una letra A, B, C, D, E, etc., más el departamento al que corresponde. Entonces, como ejemplo, que es este tomo el que vamos a ejemplificar en la próxima diapositiva, el número de asiento es 16.330, que está ubicado en la foja 505 de ese tomo 70E de San Martín. Entonces, asiento, foja, tomo, calificación del tomo con su número y también si es par o impar o tiene letra, más el departamento. Entonces, cuando nosotros vayamos a presentar como profesionales una medida cautelar o una escritura notarial, si nos dedicamos a ser escribanos, vamos a tener que dar la nota de inscripción para que el registrador llegue a ese inmueble y registre la escritura o inscriba la escritura o anote la medida cautelar. Fallando uno de estos elementos, el registrador va a poder calificar la presentación del documento como provisional. Ese análisis jurídico a él le va a arrojar que es provisional porque adolece de un defecto, la nota de inscripción está incompleta, defecto que va a poder ser subsanable, por eso la provisionalidad, o directamente devolverlo en forma lisa y llana. ¿Por qué? Porque cuando llega al asiento, el titular registral no es el que corresponde en la escritura notarial como otorgante, ni es a cual la medida cautelar quiere grabarlo. Entonces va a decir, no, no corresponde, hay falta de tracto sucesivo, que lo vamos a ver en la segunda parte de la materia, digamos para el segundo parcial. ¿Qué es este tracto sucesivo? Que no coincide el titular registral con el otorgante en la escritura o con la persona que va a ser afectada por la medida cautelar. Fíjense qué tan importante es esta nota de inscripción y más en esta técnica. ¿Tenemos nota de inscripción en las otras técnicas? También, pero vamos a ver qué sencillas son comparadas con esta. Profesor, Bueno, perdón, sí, ¿le puedo hacer una pregunta? Mi nombre es Alicia. sí, En el caso que estén rotas, yo trabajo ahí, pero en el caso que, nunca en tomos, pero en el caso de que estén rotas las fojas, como sucede que se ven, y usted mismo lo dijo recién, comidas, ¿ahí cómo hacen? bueno, algún dato puede destacarse. Lo grave es cuando
se han arrancado hojas y se las han llevado, porque antes el acceso y la consulta a estos tomos era personal. Si bien había una persona que controlaba los que ingresaban, profesionales o el particular con un interés legítimo para acudir, muchas veces se arrancaban y se rayaban estas hojas. Bueno, ante esta falta, ¿qué se hace? Se recurre a un estudio de título para poder reconstruir esa hoja. ¿Cómo? Pidiendo la escritura notarial, buscando el expediente. Recuerden que el registro tiene los archivos en GIOL. Entonces también puede acudir a esto si el notario ya ha fallecido o su protocolo está ingresado en GIOL. Una vez que esta persona completa su libro de protocolo, también lo tiene que enviar a GIOL. Muchos escribanos, sabiendo la posibilidad de que se pierdan en GIOL, en las bodegas, en esas piletas, que sean comidas ahí con más razón por ratas o insectos, etc., muchos notarios, ¿qué hacen? Se los guardan en su escribanía. Profe, ¿y qué pasó con los que se incendiaron esa vez? Esa vez estábamos en calle José Vicente Zapata. ¿No fue en GIOL que se incendió? El registro de la propiedad, sí, en GIOL se incendian en forma constante, pero los protocolos, bueno, se trata de proteger. Pero en el mismo registro, me acuerdo, que estaba ubicado en esta calle José Vicente Zapata, que era una playa de estacionamiento que teníamos ahí como registro, también se incendiaron. Pero bueno, se lograron rescatar, y los que estaban muy mal y no se podían estudiar o calificar los asientos de esas hojas, de esos tomos, se volvieron a reconstruir. Pero eso, la reconstrucción es siempre que nos quede un dato fehaciente. En cuanto al robo, claro, bien, van a ver que cada foja que se le otorga al tomo tiene un número de asiento. Y ahora, esos asientos y número de entrada, que ya vamos a verlo más claramente, quedan en el sistema informático. En la antigüedad eran en grandes libros que abarcaban una mesa, digamos, de living del tamaño. Entonces se iban anotando, y que se anotaban algunos datos particulares del documento que ingresaba. Lo mismo en el sistema informático: nombre del escribano, número de escritura, título, quién es el otorgante, dónde está la nota de inscripción. Entonces todos estos datos ayudan a la reconstrucción de los asientos que se puedan perder. Bueno, el sistema informático es más seguro. Por ejemplo, la base de datos no está en el mismo cuerpo del registro actual, sino que se separan los servidores en otros edificios, y son varios, en varios edificios distribuidos, para que si se llega a quemar el registro de la propiedad, toda la digitalización está resguardada y conservada. Sí, bueno, no, me imagino, igualmente, deben hacer copias de seguridad y debe haber backups. Constantemente, diariamente se hacen esas copias. Claro, hoy se puede resguardar más la información. Tal cual. Salvo que entre un hacker, pero bueno, no, está todo seguro. Bueno, la técnica de registración en tomo se le asignaba a cada inmueble 2 páginas de un libro, 2 hojas, o 4 carillas, como lo quieran ver. Fíjense, este tomo nos muestra que realmente está deteriorado, roto. Fíjense que ni siquiera las hojas están encuadernadas, sino que están como medias sueltas. Y esto fácilmente se puede llevar con una persona, lo dobla y se lo mete en el bolsillo y se va.
anteriormente, porque ahora no hay acceso de los particulares y de los profesionales a los tomos. Siempre hay personal encargado, hay una jefa de la sección tomos y no ingresan a revisar el tomo. Se los ve digitalmente porque se han escaneado y se puede ver la imagen digital. Así como las matrículas de folio, que ese cartón que se desarrollaba también se escaneó y se digitalizó. Que, bueno, que lo hice yo cuando era un simple auxiliar en el registro, porque yo presenté la digitalización de las matrículas de folio real, como también la digitalización de tomos. Entonces, como yo lo había presentado y había hecho, me hicieron que lo digitalizara. Bueno, el proyecto de digitalización aportado por mí al registro lo hicieron ya personal especializado. ¿Sí? Claro, qué trabajo humano. Porque Sí, éramos 4 integrantes trabajando mañana y tarde con un escáner de doble faz, pero que lo habíamos dicho que lo íbamos a hacer en 8 meses, pero en realidad lo hicimos en 4 porque la máquina del escáner era muy bueno, lo aprendimos a usar. Yo era estudiante en ese momento de abogacía, auxiliar, pero que las computadoras recién empezaban a utilizarse y uno lo de curioso fue investigando y vimos esta posibilidad de que se podía digitalizar para una más segura información de los inmuebles y también una celeridad en el trabajo de los inscriptores y registradores. doctor, Sí, discúlpeme que lo interrumpa. La doctora Forconi me escribió por privado y me pidió el link porque quería entrar y no se le hacía posible, así que ahí le va a pedir el ingreso para que usted la habilite. perfecto, perfecto. Ah, bueno, gracias. Gracias. A ver. No, no, Sí, yo no. tengo WhatsApp, pero como lo he puesto en silencio. Ah, está bien. Bien. Bueno, esperemos que pueda entrar. Bueno, continuemos. Los que les comentaba, estos asientos se escribían en forma manuscrita, siendo la letra muchas veces imposible de entender. Eh, y se inscribían en estos tomos solamente en los de propiedad, el derecho real de dominio y de condominio. También determinados derechos reales, no todos, pero algunos, como el usufructo, el uso y habitación y la servidumbre. Y este instituto de los bienes de familia, que ahora en la nueva nominación del Código Civil y Comercial, son las afectaciones a vivienda. Estos se podían anotar. ¿Qué pasaba con los otros derechos reales? Se anotaban en libros distintos. Ahí en las imágenes vimos el de hipoteca. O sea que el derecho real de hipoteca se anotaba en un tomo de hipoteca. No estaba compartiendo el de propiedad, donde están los dominios, condominios, etc. Y ahí, profe, tengo una duda. ¿Ese también tiene una copia el banco o bueno, el banco o la persona que realice la hipoteca, o el escribano? El banco lo que tiene es la escritura. O sea, un mal uso de los bancos es quedarse con la escritura de hipoteca. Y el escribano que presentaba el, eh, la hipoteca como un título, digamos, como una copia certificada, una impresión fotocopiada de las hojas del protocolo, con la correspondiente actuación notarial validando que esa copia es fiel al original, que ustedes lo han visto también en notarial. Sí, no, incluso sé que como que el banco también tiene una exigencia de utilizar su propio escribano, ¿no? Es como que uno Sí, no como que puede. no tenés muchas posibilidades. Entonces, ¿qué hace ese escribano? También el original, la hoja de protocolo, se la queda el banco y el escribano del banco fotocopia el protocolo, lo valida con la actuación notarial y lo presenta al registro para que se tome razón.
Bueno, entonces tenemos distintos libros de propiedad de hipoteca. Y también, por ejemplo, las medidas cautelares también tienen libros específicos, que son los tomos ya sea de embargo o de inhibiciones. Recuerden que la inhibición es personal, nunca queda afectando al inmueble, sino que a la persona, al titular. Nunca se hace una anotación, digamos, en el tomo de propiedad. Entonces, ¿cómo sabemos que este inmueble tenía una hipoteca? Bueno, lo vamos a ver en la imagen siguiente, o cómo sabemos que hay un embargo. Fíjense este asiento de tomo. La letra es más legible, es más moderno, porque tiene una previa preimpresión. ¿Ven? Propiedad, adquirente, con algunos espacios a llenar. Los más antiguos ni siquiera eso, o sea que directamente hay que adivinar a ver quién es quién hay en ese tomo. Entonces, fíjense en los pequeños avisos que se hacían. Este inmueble tiene una hipoteca, otra hipoteca. Se ve el cursor, ¿no es cierto? ¿Ven mi cursor? No, profe, no lo vemos. Ok. En la parte superior, si ustedes ven escrito la letra H. Se ve la parte más de abajo, profesor, no la superior. El Powell no los deja ver. Se alcanza a ver un sello de embargo, por ejemplo, abajo. Bueno, utilicemos el embargo para que cuando vayamos a otra imagen que quizá la van a poder ver, a apreciar mejor. Fíjense que este inmueble está afectado por un embargo en el marginal derecho, en la parte inferior, y en la parte superior de ese marginal hay un bien de familia, una afectación de vivienda actual. En ese momento, bien de familia, porque estaba contemplada por la 14394, una ley ómnibus que contenía varios institutos, entre ellos el bien de familia. Ahora, la afectación de vivienda contemplada en el articulado del Código Civil y Comercial. Ahí está Mónica. A ver, chicos. Me voy a salir un poco de la pantalla principal. Acá está Mónica. Vamos a admitir. ¿Les parece? Bueno, volvamos a nuestro pago. Oh, vamos a pasar rápido para volver a la diapositiva que estábamos. Bueno, estábamos acá. Entonces, estas menciones, como ese sello de embargo, como el bien de familia, nos estaban indicando que este inmueble, si bien no está anotado el embargo en sí, en el tomo de propiedad, hay un tomo de embargo que lo contempla y nos dice en qué fojas, en qué tomo. Entonces tendríamos que remitirnos a otro tomo para hacer un análisis jurídico, una calificación completa de este dominio, para informar, por ejemplo, a nuestro cliente que el señor Mario Francisco Gómez, titular de este inmueble anotado en la técnica de tomo, tiene también un embargo. También está afectado a vivienda el inmueble. ¿Ven esta complejidad? Volver a ir a otro tomo. Entonces, que para hacer un estudio completo de este inmueble, lo que teníamos que tener es el tomo de propiedad, donde está el señor Mario Francisco Gómez como titular, el tomo de bien de familia o de afectación de vivienda, el tomo de embargo, donde está registrado, y además, ¿cómo sabemos si ese embargo está cancelado o no? Porque hay un tomo de cancelaciones de embargo. Era realmente muy complejo. Bueno, acá tenemos los tomos de las medidas cautelares. La inhibición, que no afecta al inmueble, sino que afecta a la persona,
¿sí? Es la única medida que no vamos a encontrar, a ver, en los marginales del tomo, señalando vaya al tomo de inhibiciones, porque es a la persona, y el registro contiene digamos, la base de datos de las inhibiciones. Es una función que también cumple. Veamos, ¿ven? Tomo, sí, Profe, eso le quería consultar, que no me quedó claro. En el tomo principal del inmueble, donde estaba el inmueble, había una anotación que establecía dónde estaba la medida cautelar, exacto, por ejemplo. ¿En qué exacto. tomo? Ese sellito Bien, que ves en la parte inferior del marginal derecho, fue los sellos más modernos que se fueron utilizando, porque dice que es un embargo y que hay una foja tanto para llenar, el tomo tanto para llenar. Entonces vos te remitías a ese tomo. Antes no estaba el sello y decía embargo anotado con letra. Y lo peligroso y que no cumplía con la seguridad jurídica, que ese acceso antiguo que tenían las particulares y profesionales, podía hacer que esa persona escribiera lo que quisiera. O a ese sello que dice así le pongo una C roja o la palabra completa cancelado. Entonces uno dice, ah, no, mirá, el registrador, la gente que está acá le ha puesto cancelado, por lo tanto no voy a ver. No, siempre había que remitirse. Bueno, los tomos perfecto. de cancelaciones, fíjense acá los de concursos y quiebra, fíjense que hay un libro ahí en el medio de inhibiciones, que ese afecta porque entraba papel al registro. Se presentaba el documento por mesa de entrada, se anotaba en los viejos libros o ahora se le daba ingreso al sistema informático, los eh, más recientes. Entonces, se foliaban de todas formas, ¿por qué? Porque había que corroborar que por más que en el sistema figure que hay un embargo, en la imagen digitalizada, se va al sustento del papel. Estos tomos, si bien se guardan, como las medidas cautelares tienen una vigencia de 5 años, a medida que va pasando ese tiempo, esos tomos que están numerados por fecha de ingreso, digamos, el número corresponde, el número más alto es porque es más reciente y el número más bajo es porque es más antiguo. Si se han cumplido los 5 años, eso sí se envían a GION. Y aparte, las medidas cautelares tienen tomos de reinscripciones. ¿Por qué? En el último año de vigencia de la medida cautelar, es decir, entre el cuarto y antes de que finalice el quinto año, puede reinscribirse la medida por orden judicial y por lo tanto había que ir al tomo, decir que estaba reinscripto, había que remitirse al tomo de reinscripción, al tomo de propiedad común, perdón, en el marginal, así como veíamos embargo, abajo se ponían reinscripción. Y había que ir al tomo de reinscripción de esa medida para verificar si estaba cancelada. Si estaba cancelada, nos remitía el tomo de cancelación, en el tomo de embargos, nos remitía al tomo de cancelaciones. Así, complejo, difícil. Entonces, en consecuencia, futuros abogados, colegas, para analizar la situación jurídica de un inmueble, los usuarios y los registradores deben realizar la consulta de diversos tomos: dominio, hipoteca, embargo, cancelaciones de embargo, cancelaciones de hipoteca, reinscripciones de medidas cautelares, tomos de aclaraciones, etc. Inclusive puede ocurrir, si se trata de un dominio antiguo, que deban ser consultados varios tomos de dominio, esos tomos de propiedad. ¿Por qué? Porque esas 2 hojas que asignábamos, o 4 carillas, podían haber sido completadas, utilizadas. Y entonces, ¿cómo hacemos? Fíjense, este es un tomo, que en el marginal derecho tenemos los mencionados sellos de desglose. ¿Qué es desglosar? Es sacar parte de la superficie de este inmueble
para remitirlo a otro tomo. Por lo tanto, este inmueble, que si ustedes observan en la parte casi media, dice superficie, ¿lo ubican? En el marginal izquierdo, casi al medio, dice superficie. Este inmueble tenía una superficie de 324 metros, con 2 decímetros cuadrados. Y fíjense que se transfirió, vamos al marginal derecho, parte superior, en el sello de desglose, se transfirieron nada más que 68,48 o 98 metros cuadrados. Por lo tanto, a esa superficie de 300 le tenemos que restar estos 68 para saber cuál es la superficie indicada en este inmueble. A continuación de ese sello de desglose, siempre en el marginal derecho, otro sello de desglose más. Sacaron 104 metros más a descontar. ¿Y qué habrá sido, un condominio, profe? No, era un solo titular, José Lamisela. El condominio se configura en ese mismo marginal derecho en la parte inferior. Fíjate que hay una venta de parte indivisa. Sí, sí, sí. Ahí se conforma el condominio. Ah, claro. Ahí veo. Entonces, restando la superficie de los sellos de desgloses transferidos al superficie contenida en el marginal izquierdo, en la parte media de 324 metros, el condominio está configurado en lo que nos da de resultado esa resta entre José Lamisela y ahí, si ven la palabra adquirente, María Úrsula, no sé cuánto. Sigue la descripción de la parte indivisa, dice la procedencia, etcétera, lugar y fecha, se dan los datos del título causa, que en este caso es una escritura. Perfecto. Otra venta de parte indivisa en la parte media, en el marginal del medio de este tomo. Y sigue los datos del autorizante, el precio, etc. Y fíjense en el marginal derecho de este tomo, en la parte media, hay una constitución de servidumbre. Ya vamos a analizar ese instituto jurídico, o si es que podemos llegar, porque es muy corta la cantidad de clases. Ahí está descrito el derecho real de servidumbre. Hay que ver si este es predominante o sirviente, a quién domina o a quién sirve, etc. Fíjense que la letra es un poco cursiva y difícil de entender. Y se están completando las carillas. Otro desglose. Fíjense que dice resto ese desglose que está en el marginal izquierdo. Es decir, que ya no quedó más superficie. Nos queda la historia. No se rompe la hoja, no se quema. Queda como antecedente para que pueda el notario hacer un estudio 20 años hacia atrás, y ver que no haya alguna nulidad, ya que por el artículo 4 de la ley 17.801, la inscripción no convalida las nulidades de los documentos que se hayan registrado. No convalidante nuestro registro inmobiliario. Un carácter importante que vamos a estudiar cuando completemos la unidad 1. ¿Y qué pasó? Sigue una servidumbre. Otra más en el marginal derecho. En el marginal derecho superior hay una servidumbre de paso. Abajo hay una servidumbre de no sé qué. Ahora podemos ver su cursor, profe. Ah, genial. Ahora sí. Acá arriba está la servidumbre de paso. Acá se fue el desglose con el resto, ya no quedó más superficie. Pero los derechos reales tendrían que haberse ido a este tomo, los vigentes, las servidumbres, tendrían que haberse ido a este tomo. Fíjense que no solo sacamos una superficie, sino que le damos una nueva nota de inscripción a estos 54 metros con 28 que quedaban en este dominio, y se fueron a este tomo, al tomo, a ver, acá está, a esta altura, 36A de Ciudad Oeste.
Complejo, ¿no es cierto?, la interpretación de esta técnica. Bueno, y acá se completaron las fojas. Si hubiera quedado todavía metros, superficie en este dominio, para seguir contemplando las servidumbres, habría que haber hecho un pase a otra foja, en lo posible, de este tomo, del mismo tomo 70, imaginemos, de San Martín, y muchas veces ese tomo 70E de San Martín estaba completo, entonces teníamos que utilizar el tomo 70F, y ya no estaba ubicado materialmente en ese mismo tomo. Esto es lo que menciona este Power esta diapositiva en la parte final, que ¿Qué se le tratando ponía? de... Profe, se le ponía, no sé, sigue en tomo F. Se le Tal cual. hacía así una. Pasa Ok. a fojas tanto de este tomo. Ok. O pasa a fojas tanto del tomo 70, y en el tomo 70F viene de foja, no, sí, Claro, porque veo que es complicado. un lío estar revisando Complicado. tantos libros. Claro. Claro. Entonces, repasemos esta parte final de esta diapositiva. Puede ocurrir que, tratándose de un dominio antiguo, deban ser consultados varios tomos de dominio, porque las dos hojas que habíamos asignado 4 carillas pueden no haber alcanzado. Bueno, esta es la técnica que vamos a analizar. ¿Por qué? Porque la vamos a utilizar ahora para el práctico. Voy a dejar de compartir esta imagen. Me pongo en la cámara para que nos veamos. No sé si Mónica está por ahí. Hola Mónica, perdón, porque no había silenciado mi teléfono. Bueno, y Hola, vamos. buenas tardes. Hola. Hola, buenas tardes. La grabé, así que si... Buenas tardes. La voy a colgar después en el aula virtual para que la puedan ver. Hola, profesora. Hola, alumnos, ¿cómo les va? Un gusto verlos nuevamente. Tu grupo de WhatsApp está acá. Sí. Muy linda la clase, muy interesante. Ah, bueno. Gracias. Los chicos no dicen lo mismo, pero bueno. Supongamos que sí. Sí, los veo atentos a todos. No, sí, profe. Gracias a bueno. Dios el sistema ha cambiado. Es lo único que podemos. Sí, pero fíjate que al estar digitalizado, Se sigue utilizando como el registro soporte, pero. como soporte para hacer un estudio de título, y muchos dominios están vivos en esos tomos. Claro, sí. ¿Por qué? Porque el registro los escaneó, te asigna una matrícula, pero cuando vos pidas un informe o bloquees con un certificado o pidas un estudio de título, te van a mandar, no diciéndote este inmueble reconoce, no, te mandan las imágenes Claro. y anda a calificarlas. Esto es lo que yo les decía del objetivo de la cátedra, que utilicen posteriormente en la vida profesional esto que le vamos a ir dando con... Sí, no, usted porque ha Bueno, pasado vamos a años. compartir ahora este tomo para que lo podamos... Usted porque, profe, ha pasado años ahí y lo naturaliza, pero tampoco es muy lindo que escuchemos que hay ratas y todas esas Claro. cosas. Sí, pero no es solamente el registro. Yo en los tributarios he visto pulgas, así que imagínate. Sí, hay Profe, muchos a mí flojos de me papel. ¿vos trabajás en las tributarias? No trabajo en los tributarios, trabajo para un abogado que es recaudador fiscal, y entonces me toca ir a los tributarios. Ahora no, porque, bueno, está cerrado, pero tengo Yo tuve varias... una época ahí en las tributarias. También. Tuve 20 años Sí. en el registro y ya era como mucho tiempo. Y quería conocer otras dependencias y bueno, estuve en los tributarios, bueno, y ahora estoy a cargo de la mesa central laboral, que es todo digital. Ah, perfecto. Bien. Bueno, estamos viendo el tomo. Profe, a mí me quedó una duda con respecto, porque usted cuando dijo
que había que hacer que el estudio, ya lo sabemos notarial, hay que hacerlo a 20 años, desde la fecha que lo estamos haciendo. ¿Qué pasó una vez cuando ya pasó tanto tiempo, o sea, 20 años? ¿Se archiva eso que ha archivado o se destruyen y se queman algunos registros? No, los registros van a existir por siempre. No, la idea es no se puede destruir. A ver, el estudio 20añal lo que te hace que son 20 años porque ahí prescriben. ¿Sí? ¿Por qué no más años? Y cuando, Claro, ¿cómo usucapís vos? ¿Cómo haces un título supletorio? y en ese ¿Sí? caso, por una Mala fe, posesión ilegítima. Claro, de mala claro, fe. sos de mala fe y la ley te exige que sean 20 años. Entonces ya está. Con esos 20 años ya vos sos titular de ese inmueble que de mala fe estabas poseyendo. Entonces el estudio notarial, el estudio 20añal hasta ahí. 20 años nada más, pues no hace falta más. Si estamos haciendo un título. Lo mismo antes Sí, de la reforma del código, profe, era 30añal el estudio. sí, ¿O pero no? era del código Claro, viejo, el código viejo. O sea, de lo la hacían, 17711, claro, el lo hacían por código 30 ahí. civil nada más. Claro, claro, sí, sí. Después cuando ingresa la 17711 hace esa modificación. Fíjense que es un año anterior a la 17801, de 1967. Fíjense en la numeración, 17711 y 17801, estaban ahí. Ya había modificado la posibilidad de que no sea 30 años. Bueno, ¿estamos viendo este tomo? Sí, profe, se ve. Perfecto. Este tomo ustedes lo van a utilizar, también lo van a tener ahí en la tarea para hacer el práctico, que ya se los voy a subir y que sé que no lo han podido ver. Bueno, fíjense acá cómo en la parte superior, acá se ve mi cursor. Sí, Sí, se ahora, ve. ahora lo podemos Sí, ver todo. Sí, bueno, que están las 4 flechitas. Fíjense que ahí está mencionado en esta técnica las hipotecas, escritas a mano. Hipoteca con un número, con un tomo y la designación que le correspondía al tomo, 21E. Hay una C arriba, cancelado, pero no sabemos, porque la C, recuerden que cuando había acceso de los particulares y profesionales que armaban contacto ellos materialmente con estos tomos, podían escribirlo, podían tacharlo, como han hecho acá. Muchas veces lo hacía el registrador, pero el registrador dejó de hacerlo porque dice, no, ya está, nos están copiando, esto no lo ha hecho ningún registrador, y la hipoteca, remitiéndonos al tomo de hipoteca, vemos que está vigente y que no ha sido cancelada. Bueno, en esta parte del tomo, y vamos allá a aplicar un principio que lo va a desarrollar Mónica cuando le toque esa unidad, que es el principio de prioridad y rango. ¿Por qué decimos que acá lo vamos a ver? Porque acá hay un número de asiento, un número de entrada, el año en que se realizó, en que se presentó al registro el documento, el mes, el día y hasta la hora. El principio de prioridad dice que un documento que ingresa en primer término al registro, desplaza o pospone al que se presenta en segundo lugar. ¿Y qué es esto de presentar? Que el registro, actualmente en la mesa de entrada informatizada, el data entry, va a recibir el documento, le va a asignar el sistema un número de entrada irrepetible, único, con un número de asiento, con la fecha y la hora en que se presenta. Entonces, vemos acá en la parte práctica cómo ha quedado este principio
de prioridad plasmado. Este documento entró. ¿Qué pasa si en otra ventanilla, otro data entry, está dando ingreso a un documento que se va a referir a este inmueble? Imaginemos que Mario Francisco Gómez va a ser el otorgante en una escritura notarial, documento que ingresa, y que transfiere a Roberto Valle. Me voy a poner como ejemplo. Ese documento es el que primero ingresó, con su número de entrada, con su fecha y otro. Y otro data entry en la ventanilla siguiente está dando ingreso al sistema, a mesa de entradas, una medida cautelar, un embargo. ¿Sobre quién? Sobre Mario Francisco Gómez. Entonces, vuelvo a definir el principio de prioridad. El documento que primero ingresa al registro desplaza o pospone al que ingresa en segundo lugar. En el ejemplo, escritura, medida cautelar, está desplazando. ¿Por qué? Porque al entrar primero, independientemente de que la oficina de folio real lo reciba dentro de 5 días y la medida cautelar llegó a los 3 días a la oficina de medidas cautelares, para que se tome razón. Es independiente de eso, porque la entrada, la prioridad, hace que esta escritura de venta de otorgante Mario Francisco Gómez a Roberto Valle vaya a desplazar esa medida cautelar. ¿Y cuándo va a posponer la escritura de Mario Francisco Gómez otorgante en venta a Roberto Damián Valle? Va a posponer cuando Roberto Damián Valle también firmó con el banco, con la escribana del banco, el préstamo hipotecario. Por lo tanto, la escribana del banco, ¿qué va a hacer? Va a presentar la escritura en segundo término. Muchas veces lo presentan antes, pero bueno, el registrador se da cuenta con este juego de que nunca iba a poder tomar razón de la hipoteca que entró antes porque Roberto Valle no figura como titular, es Mario Francisco. Había que esperar la entrada de la venta. Entonces el registrador, cuando toma conocimiento de esto, hace una nota marginal para no, digamos, para no contemplar el principio de prioridad. Lo tiene que contemplar, porque los principios de prioridad los tiene que calificar el registrador. Hace una nota marginal diciendo que los documentos que se presentan en distintas fechas de entrada se toma razón a pesar de esa distinta fecha de entrada. Bueno, pero vamos al caso concreto. El escribano del banco esperó que la escribana que realizó la escritura de venta de Mario Francisco Gómez a Roberto Damián Valle la haya ingresado y ella ingresa posteriormente. Entonces, el documento que primero ingresó va a posponer al que ingresó segundo, va a posponer a la hipoteca. No se va a desplazar, no es que sean incompatibles, son totalmente compatibles. ¿Alguna pregunta con este principio? No. Bueno. Sigamos analizando esto que nos va a ayudar. Fíjense que luego de los datos de entrada y número de asiento, están los datos del titular registral de este dominio. Adquirente, Mario Francisco Gómez, con sus datos, nacionalidad, estado civil, si estuviera casado en primera, segunda, tercera, con quién. Matrícula, que es el documento. Fíjense que antes son antiguos que la cédula tenía convalidación, pero no. Ya la cédula de identidad no se utiliza, sino que el DNI. Bueno, ¿por qué esta anotación que es sobre la matrícula que hice sobre bien de familia? Porque fíjense que en la primer ingreso de este contrato de venta, plasmado en una escritura notarial,
parece que no tenía el documento. Fíjense que es del año 59, chicos. La calificación, el registrador no la hizo muy correctamente, porque si no tenía documento en la escritura se inscribió en forma provisional, porque son uno de los requisitos que el Código Civil establece que deben contener las escrituras, más la ley 17.801, más el decreto reglamentario de la ley registral provincial. Cuando ingresó el bien de familia, mencionaron el documento y el registrador lo puso acá. Fíjese, y vecino de esta ciudad. ¿Quién fue el otorgante en ese contrato de venta? El Estado Nacional. Era un dominio público, ¿sí? No tenía una persona humana, la antigua persona física, como propietario de ese terreno. Era el Estado Nacional, porque era un dominio público. Fue el otorgante. Son todos datos, digamos, de los elementos que forman el principio de especialidad registral. ¿Cuáles son los elementos del principio de especialidad? Objeto, sujeto y causa. El objeto contenido como titular registral. Bueno, acá están todos los datos del titular registral. Se plasma el principio de especialidad acá, por lo menos en lo que se refiere al sujeto. El otorgante también se completaban los datos, pero como es el Estado Nacional, no tiene documento. Bueno, todo eso referido a el aspecto del sujeto en cuanto al principio de especialidad. ¿Qué viene ahora? El principio de especialidad, pero en cuanto al objeto. ¿Por qué? Porque nos dice la procedencia de este inmueble. ¿Se acuerdan el sello de desglose que vimos en los tomos anteriores? Que sacaba parte y lo enviaba a otro tomo. Bueno, acá está plasmado en el asunto al que vino el tomo, ¿sí? Esa superficie. Por lo tanto, si nosotros vamos al tomo 22, hoja 256 de Ciudad, vamos a ver el desglose en uno de los marginales y que nos va a decir la superficie que se desglosó. ¿Y a dónde fue? ¿A dónde fue? A las fojas 505, a 116. No, simplemente te menciona fojas y tomo. Algunos sellos más modernos estaba el número de asiento y el número de entrada y la fecha para que se coloquen. Entonces hubiéramos llegado, más el tomo, obviamente. Recuerden que si no tenemos el tomo con su código, con su número y el código que llega a tener par, impar o letra, más el departamento, no podríamos llegar. Sin duda, este tomo es de Ciudad, porque imaginemos que había todavía fojas en este tomo 22. Entonces lo pasó a la foja, de la foja 265 lo pasó a la 505, ¿sí? En el desglose. No completó este tomo 22 las 4 carillas o 2 hojas. Acá tenemos un elemento del inmueble, pero fíjense qué mala técnica utilizaron en el tomo, que empiezan a describir el título causa, el otro elemento de la relación jurídica, contemplado en el principio de especialidad. ¿Dónde siguen los otros datos del inmueble? Más abajo. ¿Qué le costaba poner los datos del título causa después? Pero bueno, se utilizó así, una mala técnica. Sigamos, antes de analizar el título causa, con el elemento objeto, que es el inmueble. Acá tenemos la superficie, 258 metros, parte del tomo 22, o sea que quedan más metros en el tomo 22.
Derecho de agua, hicieron una raya, entendemos que no. Límites. Norte, sur, este, oeste, sudeste, si es un triángulo también. Y fundamental, la firma. Fíjense que firmaba el director y acá un registrador. Ahora solo lo firma el registrador, porque el cúmulo de trabajo es tal que si no la directora no podría abarcar todas las inscripciones que se realizan en el registro en cuanto a tiempo. Entonces solo firma el registrador. ¿Qué hace la firma del registrador? Convalidar esta simple hoja de un tomo en un instrumento público, documento público. Vamos con el título causa. El último elemento de la relación jurídica. Fíjense que dice lugar y fecha del título. ¿En qué fecha se realizó la escritura? Mendoza, 17 de septiembre de 1959. Fíjense que el escribano casi tardó 4 días nada más, una vez que escrituró en presentar. Muy diligente. Bueno. Más abajo tenemos, el precio. Como el contrato es venta, uno de los requisitos de este contrato es el precio, lo mencionó el escribano. Si no lo mencionara, inscripción provisional. 69.795 pesos moneda nacional, porque estamos en el año 59. Fíjense que han hecho una anotación de 6.285 pesos, recibidos 6.000. El resto está en una hipoteca. Hipoteca que puede estar en algunas de estas. Si cumplió con el precio, estará cancelado en el tomo respectivo de hipoteca. ¿Quién fue el autorizante? El escribano. José Suárez, Boulín, el número de registro del escribano, las fojas en que se realizó la escritura, fojas 406, y el número de la escritura, 112. Acá tenemos dos opciones, escritura o expediente. Recuerden que los documentos judiciales, un título supletorio o una sucesión, puede venir acompañada con el expediente. Ahora simplemente vendrán algunas hojas porque como estamos utilizando en materia civil la digitalización de todos estos expedientes, simplemente se mandará una copia de las partes fundamentales del expediente, que ya vamos a ver cuáles pueden ser. Tendrían que haber tachado el expediente. Si hubiera sido un expediente, pues hubiéramos puesto el número más la carátula. Bueno, ahí lo vimos un poco más claro, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Profesor, a mí me llamó la atención porque no estoy en esa parte que el saldo estuviera en una hipoteca. O sea, que no estuviera el saldo completo. Eso me llamó la atención. Porque en realidad la hipoteca Claro, porque es la fíjate lo que... accesoria. ¿Cómo? Por el tema también de la Porque accesibilidad mirá, de la hipoteca, porque también por lo que había dicho antes, que tienen que tener cuidado primero en inscribir digamos, la causa del crédito y luego la accesoriedad que sería la hipoteca. Entonces eso me llamó la atención simplemente, que no estuviera acá el total y aclarado que el resto estuviera en hipoteca. Eso me llamó la atención, nada más. el total es 69.600, pero recibieron nada más que 6.200, imagínate ahí, 60 y pico más. Ah, perfecto, está aclarado. En el saldo de hipoteca. Sí, sí, está aclarado recibido. Acá Perdón. está, ¿lo ves? Sí, ya lo vi ahora, sí. Bien, y aparte, acordate que lo más común es que se realiza la venta con la hipoteca, en un solo título notarial, en una sola escritura. Entonces, cuando venía así, en una sola escritura, me acuerdo que antiguamente, cuando trabajamos en calle José Vicente Zapata, el escribano presentaba dos escrituras, una en folio real, que era un mesón, y el otro en la sección de hipoteca. Ahora no hay sección de hipoteca. Ahora folio real hace todo. Pero antes estaba dividido.
Entonces tenía que presentar la misma escritura 2 veces en 2 mostradores. Entonces este hacía la hipoteca, este hacía el dominio, este hacía la hipoteca, pero siempre venían en un solo título. Ahora, como Folio hace hace todo, perdón, una sola escritura se presenta, por más que sea escritura de venta e hipoteca. El Gracias, inscriptor profesor. junto con el inscriptor junto con su registrador hacen las dos cosas. Bueno, aclarado y observado mejor, más claramente esto, ¿en qué va a consistir el práctico? Que ustedes van a presentar, van a subir al aula virtual un asiento de dominio. Apelo a la creatividad de ustedes para configurar en Word este tomo. Si quieren le hacen líneas y lo van completando, etc. ¿Cómo lo van a completar? En la parte de la titularidad, ustedes van a ser los titulares registrales en ese asiento. Por lo tanto, van a poner sus datos personales, nacionalidad, estado civil, si están casados, las nupcias, y con quién. Soltero es más fácil, pero no nos mientan, díganos realmente cuál es su estado civil, para que vayan completando esta parte del titular registral. En cuanto al otorgante, estábamos hablando antes de iniciar y yo empezar a grabar, que algunos tienen las escrituras que realizaron en la parte práctica en notarial, con Mónica. Pueden utilizar esa escritura para completar los datos del título causa. En ese caso, el otorgante, que sea un tercero, el otorgante es el que figura en esa escritura que hicieron el práctico, pero el adquirente van a ser ustedes. Utilicen los datos de esa escritura para completar. Y vamos con los datos del inmueble. En la misma escritura están los datos del inmueble, tienen el sello de cargo de presentación en el registro. Entonces, van a poder describir en la parte dispositiva de esa escritura, está la descripción del inmueble. Entonces, completen con la superficie, el notario, el número de escritura, la ubicación. Fíjense que acá lo pasé de alto, pero la ubicación, que es la dirección. Calle tal, numeración tal. Más la superficie, bueno, y los límites y medidas perimetrales. Una parte muy importante es esto de procedencia. En la escritura también va a figurar de qué procedencia es el inmueble. ¿Dónde está su nota de inscripción en el registro de la propiedad? Puede Profesor, ser que sea de Julio. Sí. una consulta. En la procedencia, si nosotros trabajamos sobre el trabajo de la escribana Forconi, en ese trabajo hay alguien que adquiere y alguien que vende. En este caso, nosotros, quien adquirió en ese momento, nos va a vender a nosotros. No, al revés. El que vende va a ser el que vos vas a poner acá como otorgante. Perfecto. Y el adquirente, posicionate vos como adquirente. Perfecto. Yo pensé que teníamos que usar los datos del nuevo adquirente en esa escritura que habíamos hecho. Y ahí cambiaría la procedencia. El titular registral son ustedes. No, porque por eso venimos con los datos de la escritura anterior. Si no, ¿de dónde los sacamos o no? Por eso. Vuelvo a repetir. Por eso es que nos dice que nosotros somos los adquirentes. Porque ya venimos con los datos de la escritura anterior, así no los inventamos, digamos. Claro, así no lo inventan y van plasmando lo que van leyendo en la escritura, que es lo que realmente hacía el registrador, hace el registrador.
abre la escritura, empieza a leer y va poniendo todos esos datos en la técnica de tomo o en la técnica de folio real o en la matrícula CIRC. Es lo que hace el registrador. Estamos nosotros posicionando como registrador. Bueno, en la procedencia puede ser que la escribana, que Mónica, haya colocado folio real. Sí, Bueno, coloquen folio real, no importa. Van a encontrar algunos tomos de propiedad horizontal, los viejos tomos de PH, que, fíjense, el dominio de propiedad común estaba en una matrícula a partir del año 74. Fíjense que la ley fue sancionada, la 17.801, Ley Nacional Registral, en el año 68. El registro de Mendoza, la primera escritura que hace, la hace en el año 1974. Fíjese todo ese tiempo que tuvo que adaptar su cabeza del registro para poder pasar a un folio. Que fue la escribana, me acuerdo patente, la escribana Holguín. Matrícula número 1 de folio real, la escribana Holguín, en el año 74. Una venta. Bueno, ¿qué pasaba? Como llevó tanto tiempo adaptarse, a conformar la cabeza para entender la ley, para armar después la matrícula de folio real, ese cartoncito, para armarlo, pasó mucho tiempo. Y los de PH no se imaginaron cómo iban a poner en la matrícula, en el cartón, toda una descripción de PH. Entonces, ¿qué hacía? Convivían. Las propiedades comunes pasaban a matrícula y si se transformaba en PH, pasaban de vuelta a tomo, al tomo de PH. Puede ser entonces que en la procedencia de los inmuebles de PH que estén anotados en tomo, vean que es una matrícula. Ustedes pónganlo. Lo que me interesa es que sepan que este inmueble puede ser parte, totalidad o resto de otro inmueble, de su antecedente. Esto es lo que nosotros llamamos el tracto sucesivo, ¿sí? De un titular pasa a otro titular, la historia se va contando hacia atrás, ¿sí? Podemos seguir el tracto, el camino, la continuidad de la inscripción y quiénes fueron los titulares a través del tiempo. Bueno, ¿qué otro principio hemos visto plasmado en este asiento? El principio de inscripción, que también lo vamos a desarrollar completamente, pero ya quiero que vayan visualizando cómo en la parte práctica, esa teoría, para que no quede suelta en el aire, tiene una finalidad práctica. Y es lo que queremos con Mónica, que ustedes asimilen, para que en la práctica profesional les sea realmente beneficioso haber cursado esta materia. Aparte de que se promociona fácil. Bueno, ¿qué principio? El principio de inscripción. ¿En qué consiste? En extractar del documento que se presenta, en el caso, escritura notarial, los datos fundamentales, para así confeccionar un asiento registral y que sea legible, entendible, asimilable por el que consulte las distintos tipos de técnicas de registración. Bueno, ¿alguna pregunta, chicos? Yo voy a volver a insistir, doctor, con el tema de nosotros vamos a ser los que adquirimos ese dominio con la causa venta. Tal cual. Gracias. Ahí vas a completar tus datos. Perfecto. ¿Sí? ¿Sí, Vani Benítez? Sí, sí, doctor Roberto Valle. Bueno. ¿Seguías en el registro, eh? No, hace como 6 años que no estoy en el registro. Ah, mirá, bueno, muy bien.
hay que cambiar un poco. Sí, sí. Bueno, entonces queda así. Vamos a poder realizar el práctico, Sí. ¿sí? ¿Quedó entendido, chicos? Sí, sí. Sí, Bueno, profe. Sí. Sí, me voy está a bien. poner entonces en campaña. Tengo una técnica en computación que me va a ayudar, así que espero completarlo este fin de semana. Así ver los documentos en el aula virtual. Profe, entonces nosotros, las personas que están en el 2019, que en realidad no varía en los contenidos, nos fijamos en el otro aula donde están los contenidos y realizamos esos trabajos. Sí, mirá, ¿qué va a hacer el personal de informática de la Facu? Va a unir todo en un solo, porque Mónica le pasó en el primer semestre con notarial que Que tenía era una eso, locura de una curso. locura. Claro, entonces eh, están tan sobrepasados los chicos que no lo han podido realizar para esta clase, para este día. Y con respecto, Entonces, hay otro sí, trabajo práctico que se pide hacer un mapa conceptual de los distintos registros, no, eso es de la unidad 1. pero hay que hacerlo. No, porque no te lo he pedido. En la tarea, lo único que vas a saber en el módulo tarea es el práctico de esta unidad. Perfecto. Vamos a hacer varios, Profe, porque ¿qué vamos a ver? 4 unidades en esta primera parte. 1, 2, 3 y 4, son 8. Por eso Perfecto. les digo que estoy haciendo una mención de contenidos de principio que están en la segunda parte. Pero que a ustedes ya les va a ser más fácil cuando lleguen, porque lo estamos aplicando con las técnicas. Y vamos a utilizar la base de las técnicas para ir conexando los distintos principios. ¿Sí? Entonces, le vamos a pedir la parte práctica, le vamos a pedir también conceptualizar, porque es importante, pero ya digamos, en la parte del examen integrador, ustedes van a poder todos estos prácticos llevarlos ahí al integrador y también nos facilitan a nosotros la posibilidad de calificarlos, ¿sí? Esa calificación continua que vamos haciendo. Lo que esté mal en este primer, se lo vamos a volver a reenviar. Te voy a pedir que me lo vuelva. Y te voy a hacer una devolución diciéndote, mirá, fíjate acá, 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 porque quiero que lo entiendas. Porque cuando pasemos a folio, nos va a servir. Cuando pasemos a matrícula CIR, nos va a reservar. Perfecto. Bueno, Quería chicos. aclarar, profe, ¿le ¿puedo aclarar recuerdo? algo? Sí, sí, doctora. Perdón. Sí, Quería aclararles que el doctor Valle les va a desarrollar las unidades impares del programa y conmigo van a ver las unidades pares, ¿sí? Y les pido, así como en notarial hubo gente que trabajó muy bien y en forma muy ordenada, que pongan muchas ganas y hagan hincapié en los prácticos porque, como decía el doctor, es todo una evaluación de proceso que vamos a ir realizando y todo suma o todo resta para que el integrador realmente sea el fruto de ese estudio continuo que ustedes van a ir desarrollando y haciendo. Así es que también todas las consultas que ustedes deban realizar, está a disposición el mail institucional, es la única forma que nos vamos a poder comunicar. Y, por supuesto, anoten todas las consultas y las inquietudes que tengan para que aprovechen estas clases que tenemos, virtuales. claro, Esta para que puedan videoclase, sacar las dudas. Eso nada más. que mejor que esto. ¿Sí? Claro que sí. Profe, le Así que, recuerdo que, exceptuando Vanina, que no tiene la posibilidad de poder ver 2 cursos a la vez, el resto no tenemos la posibilidad de tener el material, ni los prácticos, ni nada de eso.
eso lo está organizando justamente la gente de sistemas de la facultad, que la idea es, como explicaba el doctor, unificar Claro. las aulas para que no haya división por año, sino un aula para la división A y otro aula para la división G. Claro. No, sí, yo al principio le compartí pantalla al doctor mostrándole que es verdad que Sí, nosotros nada. no tenemos subido nada, pero es porque Nada. ya nos ha pasado con otros profesores de que tienen que tomarse como el trabajo de subir, no es como que se manda todo automático a cuartos, sino que hay que como que subir curso por curso, una cosa así. Creemos que es así. Entonces mañana en la Sí, noche es que curso pensábamos hacerlo, profesora, no lo hacemos porque no lo vamos a tener para mañana en la noche. Desde la semana No, próxima la lo idea- veríamos. Claro, la idea, por ejemplo, los alumnos que tienen la tarea para hacer el práctico, lo empiezan a hacer a partir del día 10, es decir, del lunes. Y como última presentación sería el 14 a las 15 a las 16 horas, que es cuando empezamos con el turno A, la videoclase. Ustedes lo van a Gracias. tener a las 14 horas a las 19:30, como último plazo para presentarlo porque comienza la videoclase. Tenemos que poner un límite temporal porque si no, claro, van a No hay estar otra entrando constantemente. forma de ordenarlo. No, sí, claro, si es por esta situación que ha pasado que Sistemas no nos ha subido a nosotros el material, profe. Y acuérdense que nos tienen que habilitar para poder subirlo también. ¿Recuerda, profe, cómo era? Sí, está Sí. habilitado. A mí me dice, por ejemplo, ustedes que van a ingresar 23, pendientes 23. Ya puse toda ¿El trabajo? No, 23 personas. Ah, no, pero le digo, para poder subir el trabajo, que hay un icono que nos tienen que habilitar para poder nosotros ingresar el trabajo. Los ingresan directamente, no tienen que presionar nada, ni nada. Está bien. Bueno, gente, Bueno. colegas, Gracias. nos estamos viendo. Hasta luego. Los espera Muchas el gracias, viernes. profesores. Buen fin de semana. Buen fin de semana para todos. Hasta luego. Bueno, muchas gracias. Nos vemos. Chao. Chao, hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Chao. Luego.